Televisión Legislativa presenta TVL Noticias, emisión central, con Mariela Logroño. Viernes 28 de julio del 2017, amigos y amigas televidentes, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Les damos la cordial bienvenida a la emisión central de TVL Noticias con información que se ha generado hasta este momento. Gracias a quienes nos sintonizan a través de Canal 42 en Quito y en nuestro sitio web tvl.asambleanacional.gov.es. Soy Mariela Logroño y es un gusto compartir con ustedes este espacio de noticias. El Ejecutivo está próximo a enviar a la Asamblea Nacional la proforma presupuestaria y la programación cuatrianual. El Legislativo deberá aprobar o observar el documento en máximo 30 días. Desde ya existe expectativa sobre las cifras que contendría el presupuesto. Según lo manifestado por el presidente de la República, Lenín Moreno, este viernes 28 de julio llegaría a la Asamblea Nacional la proforma presupuestaria de 2017 y la programación cuatrianual. El anuncio genera expectativa al interior del Legislativo. Los asambleístas de oposición Vilma Andrade y Guillermo Celi esperan que la proforma sea austera y que se dé prioridad a la inversión social. Esperamos que ahí en esa proforma también se reflejen las intencionalidades del gobierno efectivamente de apoyar al sector productivo, al emprendedor, al sector agrícola. Y en el de 2018, obviamente, el tema de la austeridad tiene que mantenerse en el gasto corriente, potencializarse y mantenerse el apoyo de los programas sociales. Sin embargo, el oficialista Esteban Melo dice que más allá de austeridad hay que hablar de optimización de recursos y además precisó que en el presupuesto deben estar incluidos los rubros para financiar proyectos ofrecidos en campaña. Toda una vida, casa para todos, tiene que estar recogido. Melo recordó la situación económica por la que atravesó el país el año pasado, producto de la devaluación de la moneda de los países vecinos y el terremoto. Por ello, pronostica el monto con el que se contaría para este año. Evidentemente, con las diferencias de incremento de inflación y todo, estar en torno a los 29.000 millones, alrededor de lo que estuvo el del presupuesto del año pasado. El asambleísta Celi, en cambio, está expectante del rubro destinado para la reconstrucción de Manabí y Esmeraldas. El hospital de especialidades para Portoviejo tiene que estar financiado en la nueva proforma presupuestaria. Por ello, Vilma Andrade, quien también es integrante de la Comisión de Régimen Económico, adelantó que el próximo 15 de agosto mantendrán un taller con todos los actores involucrados para analizar las cifras que contenga el presupuesto. A través de ese taller nosotros podamos conocer directamente los términos en los que se envía la proforma presupuestaria. Una vez que llegue el documento a la Asamblea, esta deberá aprobar o observar el contenido en 30 días y en un solo debate. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Según dicta la Constitución de la República, es atribución de la Asamblea Nacional aprobar u observar el presupuesto general del Estado de cada año. El Legislativo deberá aprobar la proforma en el plazo de 30 días, una vez que llegue el documento oficial desde la Presidencia de la República. A continuación les contamos cuál es el procedimiento. La Constitución de la República establece que la función ejecutiva presentará a la Asamblea Nacional la proforma presupuestaria anual y la programación presupuestaria cuatrianual durante los primeros 90 días de su gestión y en los años siguientes 60 días antes del inicio del año fiscal respectivo. Según la Ley Orgánica de la Función Legislativa, una vez que llegue el presupuesto, el presidente de la Asamblea Nacional, previa aprobación del Consejo de Administración Legislativa, enviará la proforma a la comisión correspondiente para que en el plazo de 10 días presente un informe que se pondrá a consideración del Pleno. El presupuesto deberá ser aprobado por mayoría absoluta de los integrantes del Parlamento y en un solo debate en el plazo de 30 días contados a partir de su recepción. Además, la Asamblea podrá observar la proforma únicamente por sectores de ingresos y gastos, sin alterar el monto global. En caso que exista alguna observación, el Ejecutivo en 10 días podrá aceptar y enviar una nueva propuesta o ratificarse en su propuesta original. El Legislativo controlará que tanto la proforma como la programación cuatrianual se adecúen a la Constitución de la República y al Plan Nacional de Desarrollo. Cualquier aumento de gastos durante la ejecución deberá ser aprobado por la Asamblea y en un límite de plazo. Además, el Ejecutivo deberá presentar cada semestre el informe sobre la ejecución. Toda la información será pública y difundida en la página web institucional de la Asamblea Nacional. Lorena Espinosa, TVL Noticias.
Tras el anuncio del presidente de la República de evaluar nuevamente la ley de plusvalía, desde la Asamblea Nacional ya se generan reacciones. Por un lado, el asambleísta de Creo, Guillermo Celi, dijo que el sector de la construcción tuvo un decrecimiento de al menos del 7,3%, lo que ha generado menos plazas de trabajo y más desempleo. Un mismo criterio comparte la asambleísta de Izquierda Democrática Vilma Andrade, quien lamentó que a partir de la promulgación de la ley, el desempleo y el empleo informal haya proliferado. Ambos coinciden en la revisión total de esta normativa. Que necesita vivir el Ecuador. Se han perdido 400.000 fuentes de empleo en el último año, lo dice el INE con este subempleo. Pero la gente que está hoy día subempleada, como señala el INE, yo sí la conozco porque yo no estoy en un escritorio. Yo vengo a la asamblea, pero estoy sobre todo en el territorio. Es gente que se ha quedado sin empleo y hoy día está cachueleando. Yo creo que la recesión y luego la crisis económica afecta a ese sector, pero ahora es cómo nosotros desde la Asamblea Nacional y desde el Ejecutivo confluimos a un apoyo a este sector, tomando en consideración que es el sector que da más dinamismo a la economía, a través de empleos directos e indirectos. Es momento de una pausa, pero al volver les tendremos información de cómo se conformó oficialmente el Frente Parlamentario de Cooperación Económica. Ya regresamos. Regresamos con TVL Noticias, emisión central, luego de la siguiente pausa promocional. Continuamos con TVL Noticias, emisión central. Y en más noticias, con el fin de erradicar la violencia contra la mujer, la Asamblea Nacional lleva adelante la construcción de un proyecto de ley que prevenga la violencia de género. En el Palacio Legislativo, organizaciones sociales presentaron sus observaciones. Con las frases "ni una menos", "basta de machismo", "no más muertes", marcaron el foro para la construcción del proyecto de ley orgánica de prevención de violencia contra las mujeres, iniciativa que surgió a partir de la aprobación el pasado 11 de julio de la resolución que insta a todas las instituciones del Estado para implementar mecanismos que erradiquen la violencia. Al iniciar con el acto, el presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano, sostuvo que este tema consta como prioridad para el Parlamento. Para ello se prevé conformar una comisión ocasional que trate directamente los casos de violencia a las mujeres y en base a ello tener propuestas. Que se encargue de receptar inmediatamente las propuestas y elaborar el proyecto de ley con énfasis en la prevención, educación y tipificación de todos los tipos de violencia contra las mujeres. Es necesario visibilizar la problemática, dijo la coordinadora del Grupo Parlamentario por los Derechos de las Mujeres, Mónica Alemán. Por ello, la normativa en construcción además determinará un sistema unificado para evaluar los tipos de violencia. Que permita conocer no cifras únicamente, sino con nombres, los casos que afectan a niñas, adolescentes y mujeres de este país. La intervención de la ministra de Justicia, Rosana Alvarado, se fundamentó en los logros alcanzados durante estos años, pero que la tarea apenas inicia, dijo, pues existen grupos que también son víctimas de violencia. De ahí su propuesta, incluir a los LGBTI en la normativa. Que muchas veces han sido interpeladas o cuestionadas como un síntoma de no comprender la real dimensión de las acciones afirmativas. La propuesta busca prevenir, proteger, visibilizar y concienciar sobre la violencia en la sociedad. Mariela Logroño, TVL Noticias. En lo que va del año se han registrado más de 80 casos de femicidio. Por otro lado, 6 de cada 10 mujeres son víctimas de algún tipo de violencia. Estas son cifras que según expertas se podrían reducir y erradicar. Según Gaine Villagómez, representante del Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer de Quito, en el 2011 en el Ecuador, 6 de cada 10 mujeres sufrían violencia psicológica, física o sexual. Sin embargo, afirma que en la actualidad se han estructurado nuevas formas de violencia, como la económica y patrimonial, y la simbólica que se evidencia en las calles. Inclusive en los medios de transporte. En Quito hemos visto que hay progresos, en otras ciudades también, pero no es un asunto generalizado. Anabel Guerrero, representante de violencia de género del Colegio de Abogados de Pichincha, manifestó que los actos agresivos contra la mujer también se evidencian en la política por expresar sus ideales. Y que por lo general son señaladas no por sus capacidades, sino que son afectadas por otro tipo de
comentarios sexistas y machistas y no son valoradas por su capacidad intelectual. Según la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos, en lo que va del año se han registrado 86 casos de femicidio en el país, cifra que supera el número de casos registrados durante todo el 2016. Por ello, Rocío Rosero, representante de la Coalición Nacional de Mujeres del Ecuador, asegura que es fundamental reeducar y educar a las nuevas generaciones con conceptos de equidad y eliminar los estereotipos machistas que se forman desde la infancia. No es posible seguir tolerando cierto tipo de canciones denigrantes que promueven la compra de los cuerpos de las mujeres. Cifras y casos que han hecho que la erradicación de la violencia de género sea tema prioritario en la agenda legislativa. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Una vez que la Asamblea Nacional conformó la Comisión Ocasional AMPETRA para investigar casos de abuso sexual de niños en varias instituciones educativas del país, ya se tienen definidas las primeras acciones con las que podría arrancar este procedimiento. Nuestra compañera Lorena Espinosa nos cuenta más detalles. Adelante. Gracias. Buenas tardes. El asambleísta Franklin Samaniego, integrante de la Comisión Ocasional AMPETRA, anunció que ya se tienen definidas algunas de las acciones que se tomarán para investigar los casos de abuso sexual de niños y adolescentes en algunos colegios del país. Allí indicó, por ejemplo, que se convocará a los directivos de dichas instituciones y también al ministro y al subsecretario de Educación para que informen sobre los avances del caso. En Quito y en Pichincha, en este caso particular, existe un subsecretario que está encargado de todo Quito y Pichincha, también que nos informe qué es lo que se ha hecho y de ser posible a los temas administrativos, a las personas que estén inmiscuidas en los temas administrativos. De ahí el otro es el tema de justicia, revisar cómo fue el proceso, cómo se llegó a determinar la sentencia correspondiente y cómo se está ejecutando. Según el asambleísta Samaniego, existen más casos a nivel nacional de abuso de maestros hacia niños y adolescentes. Por eso indicó que pedirán también información a la Fiscalía, al Consejo de la Judicatura y al Ministerio de Justicia sobre estos casos. Este caso es emblemático por el impacto que causó. No digo que por el número de estudiantes sea mayor o menor, sea 1, sea 50, o sea 100, tiene el mismo impacto. Nosotros en el tema de fiscalización vamos a requerir toda la información que sea necesaria. Si la ciudadanía tiene en sus manos información, debe también hacernos llegar, y es el llamado que realizaremos como segundo elemento. Ustedes saben que en los procesos de fiscalización y en los procesos de legislación, uno de los ejes fundamentales es el de la participación ciudadana. La ministra de Justicia, Rosana Alvarado, también se pronunció al respecto. Ella manifestó que a través de una de las direcciones de esa cartera de Estado monitorearán el seguimiento del sistema de justicia y también sobre todo en el cumplimiento de los tiempos. Monitoreo de los casos, esa es la limitación que tiene el Ministerio de Justicia para revisar que efectivamente los casos por los cuales ha iniciado el proceso de juzgamiento sean con los cuales el fiscal instruye, con los cuales el juez dicta las medidas, en fin. Entonces, de esa manera creo que en la investigación judicial prospera, se sigue dando, y mientras tanto el Ministerio también garantiza que sobre eso se cumplan los tiempos, que no haya demoras que no están justificadas, para que finalmente sea la función judicial la que resuelve. El asambleísta Franklin Samaniego hizo un llamado a la ciudadanía para que denuncie los casos que tenga conocimiento. Además, dijo que revisarán algunas leyes que puedan dar seguimiento y sobre todo prevenir este tipo de abusos. Hasta aquí el informe. Buenas tardes. Gracias, Lorena, por la información. Este jueves se conformó oficialmente el Frente Parlamentario de Cooperación Internacional para la Reactivación Económica, liderado por el asambleísta Daniel Mendoza. El frente tiene como objetivo adoptar medidas que sirvan para la reactivación económica. Bajo el argumento de trabajar y dar continuidad a los logros en materia económica y desarrollo del país, en la Asamblea Nacional se conformó oficialmente el Frente Parlamentario de Cooperación Internacional para la Reactivación Económica. El titular del Legislativo, José Serrano, reiteró que lo fundamental es mantener las puertas abiertas para el diálogo y su institucionalización, pero además anunció que se ejecutarán medidas legislativas en los próximos meses para fortalecer la economía del Ecuador. Estamos trabajando conjuntamente con el Ejecutivo en la nueva ley de fomento turístico. Y por otra parte, tendremos en los próximos meses también el nuevo Código de Comercio, la nueva ley de pesca, la nueva ley de fomento
ganadero. Entre tanto, el presidente de este frente parlamentario, Daniel Mendoza, aseveró que el objetivo de este espacio es planificar un Ecuador productivo con futuro y contribuir al trámite de las reformas y las leyes que se requieran para potenciar el crecimiento económico del país, con el aporte del sector privado. A trabajar con la legislación, a trabajar con el Ejecutivo, para en ese momento poder generar la política pública correcta. Recordemos que las naciones desarrolladas no se desarrollaron de la noche a la mañana, se desarrollaron precisamente en este espacio de consenso entre el público y el privado, que lo conocemos como Estado, y luego el gobierno es quien ejecuta. De su lado, el presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano, Richard Martínez, felicitó esta iniciativa. No obstante, se refirió a 5 ejes en los que deberá trabajar este grupo parlamentario. Entre ellos, generar mecanismos para la celebración de nuevos tratados, que exista estabilidad económica y alianzas público-privadas, y trabajar de la mano con el Consejo Consultivo Productivo, que es el órgano creado por el Gobierno Nacional. Que es un esfuerzo que inicia este lunes con las mesas sectoriales, va a haber 24 mesas sectoriales, y seguramente, y hemos tenido la oportunidad de hablarlo con usted, señor presidente, varios de los temas que están allí van a demandar de un tratamiento legislativo. Cabe mencionar que este frente está integrado con representantes de todas las bancadas legislativas. María Fernanda Medina, TVL Noticias. A 2 meses de la publicación en el Registro Oficial del Código de Entidades de Seguridad Ciudadana, ya se generan propuestas de reformas, en particular del libro 3 sobre el Servicio de Protección Pública. Uno de ellos es del asambleísta Fernando Callejas. A continuación, detalles de esta propuesta. En mayo del año en curso, el Pleno de la Asamblea aprobó el Código de Entidades de Seguridad Ciudadana, luego de un intenso debate a favor y en contra, en particular del libro 3 sobre el Servicio de Protección Pública. A 2 meses de su publicación en el registro oficial, ya se generan propuestas de reformas. Una de ellas es del asambleísta por Creo Fernando Callejas. En la exposición de motivos, el legislador argumenta que dicho servicio crea un cuerpo civil para que en el cumplimiento de sus funciones puedan hacer uso de medios disuasivos, lo que generará riesgos a futuro, enfatizó. El propio presidente Moreno ha señalado que él no necesita esta Guardia Civil Armada especial, que él confíe en las Fuerzas Armadas y en la Policía Nacional para que brinden la protección que siempre ha brindado. El tema económico también le preocupa al proponente del proyecto de reformas. Cualquier dólar que nos ahorremos es importante que se lo haga, y si esta Guardia Civil Armada no es necesaria que se cree, porque ya tenemos una protección a través de la Policía y de las Fuerzas Armadas. Una propuesta que, en cambio, para la asambleísta Doris Solís, presidenta de la Comisión de Relaciones Internacionales, no tiene fundamentos claros, pues en ninguna instancia se consideró crear un servicio que atente con la seguridad del país. Allí explicó por qué. Para la protección de autoridades, a fin de no distraer a nuestra policía y a nuestros miembros de las Fuerzas Armadas en tareas para las cuales ellos están sobrecalificados. Hasta el momento son 4 los proyectos de reformas al Código de Entidades de Seguridad Ciudadana que deberán ser calificados por el Consejo de Administración Legislativa para su tratamiento. Mariela Logroño, TVL Noticias. Diversos colectivos de trabajadores se dieron cita a la Asamblea Nacional para tratar sobre el nuevo Código de Trabajo. Sus observaciones fueron escuchadas por los asambleístas de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores. La Asamblea Nacional, la Casa de Todos, recibió este jueves a decenas de trabajadores representantes de diversos sectores productivos. El asambleísta Byron Valle, integrante de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores, sostuvo que desde la legislatura se está trabajando para crear un nuevo Código Orgánico del Trabajo que beneficie a todos los ecuatorianos. De elaborar una primera propuesta, una hoja de ruta para la construcción del Código Orgánico Integral de los Trabajadores. El que tenemos tiene ya más de 70 años, ahora tenemos la tarea de construir uno nuevo, pero es importante también que esa construcción sea específicamente tenga como base fundamental la participación de trabajadoras y trabajadores de los diferentes espacios, tanto del sector público como privado. La presidenta de dicha mesa legislativa, Liliana Durán, respaldó su postura. Decidimos tomar como una prioridad legislativa la necesidad de construir el nuevo Código Orgánico Integral del Trabajo y desde luego el Código Orgánico de la Seguridad Social. Luis Valareso, ex trabajador del Grupo Industrial Graiman, puntualizó que el principal tema que trajeron a esta primera mesa de diálogo gira en torno al rol de la mujer en el trabajo.
el tema de las compañeras mujeres, la discriminación que existe a nivel empresarial, a nivel nacional de las empresas, por el simple hecho del rol de la mujer, de tener el rol reproductivo de la mujer. Porque en muchas empresas se les exige efectivamente que se pongan un implante y que se comprometan prácticamente a no tener hijos para poderlas contratar, y eso no puede seguir pasando. Por su parte, Henry Peña, presidente de la Corporación Nacional de Maiceros del Ecuador, resaltó la apertura de la legislatura para tratar esta nueva normativa. Este es el estilo adecuado que debíamos haber aplicado hace mucho tiempo. Yo creo que tampoco no es tarde para comenzar, ¿no? Yo creo que es el momento propicio para poder, digamos, sacar conclusiones de entre los verdaderos protagonistas y las autoridades que están dirigiendo el país. Está previsto que en las próximas semanas continúen estas reuniones. Karel Sack, TVL Noticias. Es momento de una nueva pausa, pero al volver más información aquí en Emisión Central de TVL Noticias. Ya regresamos. Regresamos con TVL Noticias, Emisión Central, luego de la siguiente pausa promocional. Continuamos con TVL Noticias, Emisión Central. Gracias por continuar en nuestra sintonía y en más noticias. Representantes del pueblo afro se reunirán con el presidente de la República, Lenín Moreno. La cita se cumplirá en el marco del diálogo nacional anunciado mediante el Ejecutivo. María Fernanda Medina con los detalles. Los derechos de los afrodescendientes ya se han plasmado en algunas normas que aprobó la Asamblea Nacional. Una de las más importantes es la Ley Orgánica de los Consejos Nacionales para la Igualdad, publicada en el Registro Oficial el 7 de julio del 2014. Este cuerpo legal tiene como fin promover, impulsar, proteger y garantizar el respeto al derecho de igualdad y no discriminación de las personas, comunas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos. Con este objetivo, a través de la ley se crea, entre otros, el Consejo Nacional de Pueblos y Nacionalidades. Este ente participa en la formulación, transversalización, observancia, seguimiento y evaluación de las políticas públicas en favor de estos pueblos. Sin embargo, el próximo 1 de agosto, un grupo de representantes del pueblo afro se reunirá con el presidente de la República, Lenín Moreno, en el marco del diálogo nacional, pues tienen la necesidad de ser incluidos en la toma de decisiones de las políticas públicas. Carmen Rivadeneira, asambleísta por la provincia de Esmeraldas, sostuvo que si bien es cierto durante estos 10 años se han emprendido acciones que han permitido cumplir con las aspiraciones del pueblo afro, todavía hay temas pendientes. Todavía una mayor inclusión en los temas, por ejemplo, de la misma gobernabilidad. Sigue habiendo una minoría en la inclusión de compañeros y compañeras de afrodescendientes, pero yo diría también de todas las demás etnias, para participar en la discusión de los grandes temas nacionales. Además, agregó que en la provincia de Esmeraldas existe un movimiento permanente afroecuatoriano que redactó una ordenanza y posteriormente fue aprobada por el GATT, donde se cumplió con los objetivos de desarrollo del milenio. A favor por la justicia y las reivindicaciones del pueblo afro, no solo de Esmeraldas y del Ecuador, sino del mundo. Desde luego están en permanente acción. Cabe mencionar que representantes del pueblo afro del Guayas, que mantendrán una reunión con el presidente de la República, Lenín Moreno, le presentarán la creación de una Secretaría Nacional y solicitarán que los gobiernos seccionales incorporen políticas públicas que mantengan esta línea de inclusión. María Fernanda Medina, TVL Noticias. Llegamos a la parte final de la emisión central de TVL Noticias. Siguen en la sintonía de la televisión legislativa a través del canal 42 en Quito y en nuestro sitio web tvl.asambleanacional.gov.es. Buenas tardes. Televisión Legislativa presentó TVL Noticias, Emisión Central.